usar en esta noche. Amén, amén. Muy buenas tardes para todos, buenas noches. Que Dios me les bendiga, me les guarde. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, mis amados hermanos. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de darnos de haber llegado hasta este lugar. Agradecer al pastor Orángel Mendoza, a su familia, a su esposa, porque nos hicieron la invitación, y a la iglesia que nos ha dado un recibimiento caluroso, agradable, hermoso, para la gloria de Dios. Quiero agradecer a todos ustedes que han tenido el privilegio de estar aquí en este lugar para escuchar el mensaje de Dios. Yo quisiera, antes de comenzar el tema de hoy, quisiera darle una revisada a la temática de la semana. No sé cuántos tienen por allí el papelito, la invitación. En la invitación aparecen los temas. El tema de hoy lleva por título ¿Cómo recibir la bendición de Dios? Así que usted se va a ir hoy de aquí sabiendo cómo hacer para tener la bendición de Dios en su vida. Y de eso se trata el tema de hoy. Mañana estaremos hablando por qué Jesucristo es el primogénito de los muertos. Así que vamos a dar un enfoque de profecía apocalíptico, pero cristocéntrico. Así que mañana estaremos tocando por qué Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo explicarlo? Luego vamos a estar hablando el propósito de la verdadera adoración. Vamos a hablar de la importancia de la adoración y la verdadera adoración basada en Apocalipsis capítulo 4, solo que ahí no puse las citas bíblicas. Luego dicen los 144,000 sellados. El tema de los 144,000 sellados lo vamos a pasar para el viernes. ¿Está bien? Así que vamos a hacer un cambio, por eso lo estoy compartiendo, porque vamos a hacer un pequeño cambio en el tema de los 144,000 sellados, que es un tema bien interesante, bien bueno, y es un tema que tiene que ver con el sellamiento, tiene que ver con la salvación, y quiero pasarlo o dejarlo para el viernes o sábado, ¿está bien? Así que luego de eso, simplemente quitamos los 144,000, lo vamos a pasar para el viernes y continuamos con la bestia que surge del abismo, porque hay tantas religiones. Probablemente nos dé chance de tocar el nuevo orden mundial y la abominación desoladora, que es probable que no nos dé la oportunidad para hacerlo. Sin embargo, el tema de los 144,000 va a estar allí y vamos a estar hablando de esa temática durante toda esta semana en el nombre de Dios. Solo que aquí tenemos 9 temas y vamos a tener posiblemente solamente 8 predicaciones, porque pensamos predicar de sábado a sábado, pero no va a ser de sábado a sábado, sino de domingo a sábado, porque hoy es el primer tema. El sábado, ayer estuvimos predicando sobre la abominación desoladora en la iglesia 2, creo que así se llama, y muy probablemente si nos da chance, bueno, lo repetimos aquí, si la iglesia lo pide, si no, pues lo cambiamos por otro de los temas que tenemos aquí. Bien, mis amados hermanos, entonces esta es la temática que tendremos durante esta semana y esperamos en el nombre de Dios poder sacarle el máximo provecho para crecer en la gracia de Jesucristo. Quisiéramos orar una vez más. Yo creo que ya oramos, ¿verdad? Entonces vamos a orar al final. ¿Está bien? Quiero comenzar diciéndoles que tengo una esposa y 2 hijos varones que Dios me ha dado la oportunidad de tener. Una esposa con la que tenemos 24 años de casados, por la gracia de Dios. Es una gran mujer, la mejor mujer que Dios me ha dado, que he podido conocer, y me ha dado la oportunidad de estar a su lado durante todos estos años y los que faltan por la gracia del Señor. También tengo 2 preciosos hijos, uno de 22 años, el mayor, el primogénito, y uno de 19 años. Así que tenemos una familia que Dios nos ha dado por la gracia de Dios, y quiero contarles hoy algo acerca de mi familia, pero será al final del tema, ¿está bien? Así que les doy esto a manera de introducción para que ustedes conozcan, pues, que tenemos una familia establecida, bendecida por la gracia del Señor y para la honra y la gloria de Dios. Esos muchachos son miembros de la iglesia desde los 9 años de edad, predican, enseñan, planchan, lavan, cocinan, son buenos estudiantes, buenos trabajadores, y bueno, son una bendición de Dios para nuestro hogar, para nuestra familia y para la sociedad y la iglesia, para la honra y la gloria del Señor. Así que bueno, eso nos sirva a nosotros como preámbulo de lo que queremos enseñar hoy. ¿Cómo hacer para recibir la bendición de Dios? Después que Cristo asciende al cielo,
la iglesia comienza a crecer de manera poderosa y vertiginosa. Cada casa de cada persona que se había convertido en un discípulo de Dios y de Jesucristo, abría sus puertas para que se reunieran las personas. Cada casa se convertía en una iglesia y la iglesia iba creciendo y fortaleciéndose día a día. El apóstol Pedro, 50 días después, en el día del Pentecostés, se levanta y predica en la fiesta del Pentecostés, y en ese día hace un llamado y 3,000 personas entregan su corazón a Jesucristo y se bautizan, entregando su alma al Señor desde ese momento y para siempre. Luego de eso vuelve a predicar y se bautizan 5,000 personas, dice la Escritura. Y la palabra de Dios dice que se añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Así que la iglesia crecía y se fortalecía de una manera espectacular y maravillosa. Pero había alguien que no estaba contento, que estaba furioso, que estaba molesto, el enemigo de las almas. ¿Saben ustedes? Cuando una persona toma una decisión para servir a Dios y para seguir a Dios, hay un enemigo que se incomoda, se molesta y va a hacer todo lo posible para impedir que usted se salve, para impedir que usted tome una decisión de salvación, para impedir que usted siga el camino de vida eterna y el camino de la esperanza, de la verdad, de la vida, del sendero de la felicidad. Por eso nosotros necesitamos entender que tenemos una lucha a diaria contra un enemigo fuerte, pero tenemos un Dios poderoso que es más fuerte que cualquier enemigo. Con nosotros está el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Israel, el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que sana a los enfermos, el Dios que es poderoso y que hace milagros. Él está con nosotros. Él estuvo con su iglesia, está hoy con nosotros y estará con nosotros si estamos dispuestos a permanecer de su parte. Así que la iglesia crecía y se fortalecía, la iglesia agarraba fuerza. Pero como les dije, el enemigo se incomodó y se molestó y se levantó en la iglesia por los años 30 después de Cristo. Años 40, años 50, se levantó una terrible persecución contra la iglesia cristiana. La escritura dice que hubo un emperador después de Tiberio César que se llamó Nerón, muy famoso Nerón, tan famoso que las personas le ponen a sus perros Nerón, porque este tipo fue definitivamente y verdaderamente malo, tan malo como un perro bravo. Así que las personas le llaman a sus perros como Nerón, en honor a ese mal y a ese bravo y terrible emperador que se levantó en ese entonces. A Nerón se le ocurre la brillante idea de reformar la capital del imperio, Roma. Pero como el Senado no se lo aprobó, él dijo, entonces tengo que hacer algo porque se va a hacer lo que yo diga. Y entonces él decide incendiar la capital, prenderle fuego. Y como consecuencia, él dice, los culpables del incendio de Roma son los cristianos. Porque él tenía algo en contra de los cristianos. ¿Y por qué Nerón tenía algo en contra de los cristianos? Bueno, porque los cristianos no creían y no aceptaban que el emperador debía ser adorado. Porque Nerón se consideraba un dios en la tierra y él decía, yo soy Dios en la tierra y se debe hacer lo que yo digo. Y entonces, como los cristianos no adoraban sino al Dios creador del cielo y de la tierra, entonces Nerón decidió destruir a los cristianos de alguna forma y de alguna manera. Perseguirlos, matarlos, asesinarlos, y como no encontraba una forma, entonces dijo, ellos fueron los culpables del incendio de Roma. Y se levantó una terrible persecución a partir de ese momento contra los cristianos, aparte de que ya había habido otras persecuciones de parte de la misma iglesia judía contra los cristianos. Los cristianos permanecían firmes y fieles, iban a todas partes, predicaban el evangelio. Los cristianos eran matados y buscados. El primero de los discípulos que murió fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice la historia que él no quiso ser muerto como su maestro porque lo iban a crucificar. Pero la historia dice que él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y si me van a crucificar, crucifíquenme, pero con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Y entonces dice la historia que el apóstol Pedro murió crucificado, cabeza hacia abajo. También murió Santiago y murió cada uno de los discípulos de Jesús, Jacobo, Bartimeo. Entre los discípulos, 10, 11 de los discípulos murieron, asesinados, martirizados y cruelmente matados por
el Imperio Romano. Sin embargo, todavía quedaba uno de los discípulos vivos. Uno de los discípulos que era en aquel tiempo ya el año 68, 70, 90 después de Jesucristo. Y ese discípulo se consideraba una amenaza para el imperio porque todavía estaba vivo. Estaba bien anciano, tenía ya aproximadamente unos 90 años de edad. Pero este discípulo estaba fuerte, estaba vigoroso, estaba lleno de vida, lleno de salud, y donde llegaba este hombre predicaba la palabra de Jesucristo con verdad, porque era un testimonio viviente, porque habían dado con el maestro. Y todo aquel que tuviera una duda de Jesucristo, él decía: yo estuve con el maestro, yo lo conocí cara a cara, yo sé quién era el maestro. Así que le llegó a oídos de Domiciano, que fue el siguiente rey después de Nerón y después del otro rey del que hablamos ayer. Domiciano en el año 90 se convirtió en el nuevo emperador del imperio. Y Domiciano se creía un dios también. Y a Domiciano le llegó la noticia, le dijeron: emperador, dicen por allí que hay uno de los discípulos de Jesucristo todavía vivo y que este hombre nunca se puede morir. ¿Cómo es eso que no se puede morir?, dijo él. No, porque se había corrido el rumor de que él nunca moriría, porque una vez Jesucristo, hablando de Pedro, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué de este? Y Jesús le dijo a Pedro: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Como diciéndole: bueno, no es asunto tuyo, preocúpate por ti, por lo que te he enseñado, que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, pues, ¿qué a ti? Jesús nunca dijo que él iba a quedar vivo hasta que él viniera. Simplemente dijo: si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga, pues ¿qué a ti? Y eso hizo que se corriera el rumor de que este discípulo nunca moriría. De paso, ya habían muerto los 11 discípulos y él era el único que quedaba vivo. Eso hacía completar la historia que se estaba corriendo de que nunca el hombre iba a morir. Así que Domiciano dijo: bueno, vamos a ver si es verdad que no se va a morir. Yo quiero saber si es verdad, porque aquí el que manda soy yo, porque yo soy Dios en este lugar. Así que mandan a buscar al viejo. Lo buscan por todas partes, por todos los lugares. Mandaron legiones a diferentes partes de soldados. Finalmente lo consiguen y lo traen a la presencia de Domiciano. Y cuando está en la presencia de Domiciano, Domiciano decide llevarlo a un lugar público y dice: vamos a ver si no se va a morir. Y todo el mundo se va a dar cuenta que aquí el que manda soy yo, dice Domiciano. Ahora mandó a preparar, según un historiador llamado Flavio Josefo, que era un historiador judío, él mandó a preparar una caldera con aceite hirviendo, enorme, de tal manera que pudiera meter allí en la caldera con aceite al viejo discípulo de Jesús. Y ese sería el fin de la amenaza del cristianismo de ese hombre. Y se convertiría ahora en una bendición la muerte de ese viejo. La historia dice, mis amados hermanos, que el anciano fue puesto en la caldera con aceite hirviendo. Pero para sorpresa de Domiciano y para sorpresa de todos los que estaban allí observando, cuenta la historia que a este hombre no le ocurrió absolutamente nada. Así como entró al aceite hirviendo, burbujeando, en su máximo estado de ebullición, volvió a salir, porque Domiciano quedó sorprendido. Los ojos se le abrieron así grandes como si fueran 2 huevos fritos, hermano. Se le empezaba a salir la baba y decía: no puede ser posible lo que esto está ocurriendo. No es posible, no es probable, no puede ser. Así que decide sacarlo y enviarlo a una isla que se llamaba la isla de Paxmo. Era una isla minera, una isla donde eran llevados los peores asesinos y delincuentes de la sociedad. Era llevado allí la escoria de la sociedad. Y allí fue llevado este hombre. Y lo que Domiciano creía que sería una maldición o una bendición para el imperio se convirtió en una maldición. Allí en la isla de Paxmo, Juan, el discípulo de Jesús, a la edad de más de 90 años de edad, 92, 93, él recibió las revelaciones más preciosas. Y el último libro que está escrito en toda la Biblia, se llama el libro de Apocalipsis, fue escrito por Juan en la isla de Paxmo. Ese libro ha llegado hoy a nuestras manos. Pero para resumirles la historia y para terminarles la historia, Juan no murió en la isla de Paxmo. La historia dice que Juan sale libre después de la muerte de Domiciano. Comenzó otro gobernador o otro emperador que se llamaba Nerva.
y Nerva le dio libertad a todos los presos políticos y entre ellos salió Juan. Después que él sale en libertad, escribe la carta de primera, segunda y tercera de San Juan, que están justo antes del libro de Apocalipsis. Y noten ustedes que aunque Apocalipsis está de último, no fue escrito de último. Primero fue escrito, Apocalipsis está de último, no porque fue lo último que se escribió de último primera, segunda y tercera de Juan. ¿Está bien? Aunque no todos los libros de la Biblia están en un orden cronológico de escritura, pero fue la forma en que nosotros tenemos en nuestras manos hoy las Sagradas Escrituras. Así que, mis amados amigos y mis apreciados hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de estudiar las profecías del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro precioso, maravilloso, y comienza con una bendición para nuestras vidas. Si usted quiere que Dios bendiga su hogar, su salud, su vida, su familia, sus hijos, sus estudios, usted necesita prestar atención a lo que vamos a enseñar hoy a través de las Escrituras en el libro de Apocalipsis, porque hoy vamos a comenzar con la introducción de este libro. No les voy a decir que vamos a estudiar todo el libro. Saben, yo estuve en Venezuela en un programa de radio de 3 años y un poquito más, estudiando Daniel y Apocalipsis, de lunes a viernes, y no terminamos el libro de Apocalipsis. Así, para decirles que vamos a terminar el libro de Apocalipsis en una semana, pues no se los puedo asegurar. Pero sí vamos a estudiar algunas cosas resaltantes que nos van a ayudar a entender que este mundo está cada día más cerca de su fin. Y necesitamos aprender primero cómo hacer para tener esa bendición de Dios en nuestras vidas. Así que quiero invitarles, mis amados amigos y hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, y vamos a estudiar los primeros 3 versículos solamente. Apocalipsis, capítulo número 1. Aquí tengo algunas peticiones que me hicieron. Apocalipsis, capítulo número 1, versículos 1, 2 y 3. Y vamos a revisar allí entonces lo que Dios dice en esos 3 versículos. Allí tenemos entonces la introducción al libro de Apocalipsis. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y entonces dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Entonces el texto comienza hablando de una revelación. ¿La revelación de quién? De Jesucristo, que le dio quién a quién. Dios se la da a Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, cuando habla de Dios está hablando del Padre, no porque Jesucristo no sea Dios, sino que está identificando a cada persona de la deidad. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Padre le da la revelación al Hijo. El Hijo le da la revelación a un ángel, porque dice enviándola por medio de su ángel. Y el ángel se lo da a quién, hermanos? A Juan. Y Juan lo escribe y lo envía a las 7 iglesias que estaban en Asia en aquel entonces. Así que nosotros vemos lo que vemos aquí, hermano, por encima de todo, así por encima, por encimita, es orden. Porque Dios es un Dios ¿de qué cosa? De orden. A Dios le gusta el orden. Dios quiere que nosotros tengamos vidas ordenadas. Y saben, mis amados hermanos, Dios quiere que su hogar sea un hogar ordenado. Que si usted tiene su esposa, que por el amor de Dios la respete. Esa es su esposa, que no ande por allí pensando en cualquier otra mujer, sino que usted respete la esposa que Dios le dio. Y que si usted tiene su esposo, que usted lo respete, porque ese es el hombre de su vida. Aunque de repente ya se le esté cayendo el pelo, aunque de repente ya le están saliendo las arruguitas, pero ese es el hombre que Dios le dio a usted. Aprécielo, valórelo, respételo, porque eso tiene que ver con el orden en la familia. No solamente en el orden de la familia. ¿Saben? El orden comienza en las cosas más sencillas. Cuando usted se levanta de su cama, usted necesita arreglar su cama.
poner la cobijita, poner la sábana, poner la almohadita bien acomodada y no tener un desastre allí como si fuera un chiquero de cochinos, hermano. Porque hay gente que quiere ser muy ordenado, pero no comienza ordenando ni siquiera su propia cama. Y entonces quieren que sus hijos sean ordenados y no le enseñan a sus hijos a ordenar la cama. Entonces el orden comienza con las cosas pequeñas. Si nosotros queremos orden en las cosas, necesitamos comenzar con las cosas más pequeñas. Y el que es fiel en lo poco también va a ser fiel en lo más grande. Entonces es importante que entendamos que Dios es un Dios de orden. Esta iglesia es una iglesia organizada. Esta iglesia tiene ancianos, tiene diáconos, tiene líderes, tiene pastores. Y el pastor que el Señor ha puesto en esta iglesia es su pastor, al que usted le debe respeto y consideración por la gracia del Señor. Aunque no le guste, aunque no le agrade, aunque no le llame mucho la atención, pero ese es el pastor que Dios le dio. Sus ancianos son los hombres que están al frente de esta iglesia para la gloria del Señor. Son los hombres de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Esta iglesia tiene zonas, tiene distritos, tiene conferencias o asociación, misión, tiene unión, tiene división y tiene una conferencia general que dirige la iglesia desde diferentes ramos. Así que esta es una iglesia ordenada por la gracia de Dios, porque Dios espera que su iglesia, su pueblo, sea un pueblo ordenado. Dios es un Dios ¿de qué cosa? De orden. Por eso la Escritura dice, hágase todo decentemente y con orden. Así que lo primero que yo veo aquí, hermanos, es orden. Hay otra palabra que me resalta y me llama la atención y es la expresión revelación. La palabra revelación. Saben, muchos creen que el libro de Apocalipsis es un libro de misterios, de monstruos, de cosas raras, de terror y de temor, y por eso a veces ni se atreven a leerlo, ni a abrirlo, y menos a estudiarlo. Pero yo quiero decir, hermanos, que el libro de Apocalipsis es un libro de bendición. La palabra revelación, hermanos, es una palabra en español. Y la palabra Apocalipsis es una palabra en griego. Y Apocalipsis en griego es lo mismo que en español revelación. ¿Está bien? Así que cuando dice la revelación de Jesucristo, está diciendo el Apocalipsis de Jesucristo. Entonces Apocalipsis, que se le ha dado título a películas como algo así, Apocalipsis no es una cosa, es una revelación. ¿Y qué es revelar? Revelar es mostrar, correr la cortina, quitar el velo, mostrar lo que está oculto. Y el Señor lo que quiere revelarnos a través de este libro es muchas cosas que están ocultas y que mucha gente no se atreve a leer ni a estudiar porque cree que es demasiado terrible, pero son bendiciones preciosas y maravillosas que nos ayudan a entender que el tiempo del fin está muy cerca. ¿Estamos entendiendo? Así que la revelación es de Jesucristo, que el Padre le dio, lo envía a través del ángel a su siervo Juan, y Juan a las 7 iglesias da testimonio para mostrar las cosas que ha visto y ha escrito, dando a entender que, señores, lo que estoy diciendo no es una cosa que a mí se me ocurrió. Dios me lo mostró, el Señor me lo reveló. Porque cuando el Señor revela cosas, hermanos, cuando el Señor revela misterios, es para que nosotros los aprovechemos, entendamos y crezcamos por su gracia y su misericordia. Ahora yo quisiera enfatizarme en esta noche, hermano, en el versículo número 3. Porque ese versículo es el versículo clave de hoy. El versículo número 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y quiero resaltar la primera expresión, que es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. ¿Qué más? Bendecido. Eso es correcto. ¿Cómo es que dicen los puertorriqueños? Eso es así. Y yo pensaba que nada más eran los puertorriqueños que estaban allá en mis vecinos, allá en Estados Unidos. No, son todos los puertorriqueños que dicen, eso es así. Eso es así. Y digo, y a mis hijos se les está pegando porque se la pasan con algunos puertorriqueños y papá, y hijo, mira, eso es así, papá. Ya se le va pegando la cosa a los muchachos. Digo, estos muchachos están volviendo puertorriqueños, digo yo. Qué bueno, porque es que eso es así. ¿Sí? A mí también se me está pegando la cosa, hermano. Alabado sea el Señor. Qué bueno. Entonces, hermano, bienaventurado, una persona bendecida, una persona dichosa, una persona feliz en extremo, gozosa. El Señor quiere que esta noche usted se vaya con la bendición de Dios, que usted vaya a su casa bendecido. Y el Señor nos ha mostrado en su palabra cómo hacer para tener una vida bendecida. Y hay 3 claves en ese versículo para recibir la bendición de Dios. Y quiero decirle, hermanos, que la bendición de Dios no depende de lo que Dios haga, sino de lo que usted decida.
¿De quién depende la bendición de Dios? De las decisiones que yo tome. Dios quiere que todos seamos bendecidos, pero nosotros necesitamos estar dispuestos a recibir la bendición. El pastor decía ahora, el pastor Orángel decía, creo que fue el pastor Orángel, decía, el Señor ha puesto $1.000.000, pero tú tienes que recibirlo. El Señor ha puesto la bendición, pero tú tienes que estar dispuesta a recibirla. ¿Está bien? ¿Usted quiere recibir la bendición de Dios? ¿Quiere que su vida sea bendecida? ¿Quiere que su tierra sea bendecida? ¿Que su esposo sea una bendición? ¿Que su hogar y su matrimonio sea una bendición? ¿Que sus hijos sean una bendición? ¿Usted quiere eso para su vida? Bueno, entonces hoy vamos a aprender cómo hacer para tener esa bendición en nuestras vidas por la gracia del Señor. La primera cosa que dice el texto para recibir la bendición de Dios es, bienaventurado el que oye. Lo que está diciendo allí, hermanos, es que si usted quiere ser una persona bienaventurada, usted necesita oír. Y noten ustedes que la bendición o el oír allí está no en plural, sino en singular. Bueno, hay dos razones por las que eso está en singular y no en plural. Número uno, en el tiempo cuando Juan envía las cartas a las iglesias y el libro de Apocalipsis, no habían muchas Biblias, ni muchos rollos, ni muchos pergaminos. Habían templos, sinagogas, casas de reunión y con mucha dificultad había un pergamino o un rollo. Y normalmente entonces el que le tocaba leer la escritura se paraba al frente, abría los rollos y leía. Y el pueblo solamente ¿qué hacía? Oía. Entonces el que leía, el que estaba allí presentando el mensaje de la palabra de Dios, era una persona bienaventurado. Y él está diciendo bienaventurado el que lee, el que le toque leer va a ser un bienaventurado. Pero nosotros hoy, hermanos, tenemos la escritura en nuestras manos. Mire, es posible que en su casa haya más de una Biblia, 2, 3, 4, 5, 6 Biblias. Usted tiene una en un atril, tiene otra en el cuarto, tiene otra en la cocina, y tiene varias en el teléfono, y en el iPad, y en la computadora, y en cada parte usted tiene una Biblia. Y tiene, bueno, 50, 100 versiones diferentes de Biblia. Nosotros tenemos muchas Biblias hoy. Pero parece irónico que a pesar de que hoy hay tantas Biblias, la gente poco lee la Biblia. Leemos cualquier otra cosa, oímos cualquier otra cosa, vemos cualquier cantidad de tonterías y de estupideces que pasan en las redes sociales, pero a veces nos cuesta ver lo que dice y leer lo que dice las Sagradas Escrituras, con tantos libros de Biblias que tenemos. Pero entonces, si usted realmente quiere una bendición para su vida, usted necesita aprender a leer las Sagradas Escrituras. Yo quiero animarle para que usted lea la Biblia. ¿Saben ustedes? La gente que lee la Biblia es gente sabia, es gente bendecida. Hay muchos que dicen que el que lee la Biblia se pone ¿cómo? ¿Ustedes han escuchado ese dicho? Yo también lo he escuchado. Pero yo le tengo un dicho diferente. El que no lee la Biblia, hermanos, se pone loco. Y se lo voy a decir bajito para que otros no me escuchen. El que no lee la Biblia, ¿cómo se va a poner? Loco, hermano. ¿Saben por qué? Empieza a pegarle a la esposa, a maltratar a los hijos, a gastarse los realitos en alcohol, que debe usarlos para la casa, a hacer locura, a ser infiel y una cantidad de cosas, porque lo que lee, porque como no lee, no aplica y no practica. Entonces la gente que lee la Biblia es gente sabia, gente bendecida, gente inteligente. Y yo quiero contarles ahora sí algo de mi experiencia con relación al estudio de la Biblia. Saben, amados hermanos, yo, como les dije al principio, tengo 2 hijos varones. Uno de 19 años y otro de 22. Cuando mis hijos eran muy niños, recién nacidos, yo me preocupé porque yo dije, yo era un estudiante de teología. Ustedes saben que yo me casé y me fui a estudiar. Yo hice al revés de mucha gente. Mucha gente estudia, se gradúa, trabaja, compra casa y después se casa. Yo dije, me caso, estudio, me gradúo y después tengo la casa. Y bueno, así me fue, me ha ido bien. Yo no se lo aconsejo a nadie, pero yo estoy bien, a mí me fue bien. ¿Está bien? Gloria a Dios. Dios hizo una excepción conmigo, hermano. Así que cuando estaba estudiando, yo dije, bueno, cuando me gradúe voy a tener 2 hijos, 3, 4, 5, 7 hijos. Resulta, hermanos, que antes de graduarme yo tuve los 2 hijos. Cuando estaba en el primer año de teología, porque yo me casé y me fui a estudiar enseguida, rapidito. Me casé en diciembre y en septiembre me fui. Y en septiembre del siguiente año, entonces nació el primer muchacho. Y por eso usted me vende 45 con un hijo de 22, bien grande, más alto que yo, y el otro es más alto que el mayor. Esos muchachos son altotes.
Entonces, hermanos, yo estaba preocupado y decía, oye, Señor, yo quiero que mis hijos sean una bendición. Y cuando me estaba graduando, mi esposa no pudo ir a la graduación porque estaba dando a luz el segundo muchacho. Entonces yo que dije, después de graduarme tengo los muchachos, ahora después de graduarme no tuve más muchachos. Los dos antes de graduarme. Me tocó duro, pero bendecido, hermano. Dios tiene un propósito con cada cosa. Miren ustedes, lo primero que yo hice, hermano, en mi casa, dije, en mi casa yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Igual, lo primero que eliminé, hermano, fue el televisor de la casa. Había un televisor que el suegro me había regalado porque yo estaba recién casado. Oye, lleve ese televisor de regalo de boda. Ah, chévere. Pero cuando nació mi primer hijo, dije, yo voy a eliminar este televisor porque puede ser un problema para mis hijos. Y lo guardé. Después llegó alguien por ahí como a los 10 años y se lo llevó. Se lo regalamos. Y no tenemos televisor en casa. Gracias a Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Yo dije, yo quisiera que mis hijos fueran buenos hijos. Yo quiero que mis hijos sean buenos cristianos. Porque hay una fama que dicen que los hijos de los pastores son los peores que hay. Son el diablo a veces. Y yo quisiera que se dijera diferente de mis hijos por la gracia del Señor. Y saben, hermanos, procuré desde que nacieron, siendo yo un estudiante, por lo menos el mayor, lo sentaba en mis piernas y le contaba historias todos los días de la Biblia. Y cuando fueron creciendo y tuve la oportunidad de comprar algunas colecciones de historias bíblicas, las conseguí y les leí las bellas historias de la Biblia. 400 historias en 10 tomos. Se las leí todas las 400, 2 veces. Cada día le leía una historia diferente y se la contaba y lloraba con ellos y crecía con ellos. Y saben ustedes, hoy por hoy yo tengo la bendición de tener 2 hijos preciosos. No porque yo soy chévere y porque me fue con suerte. No, hermano. Dediqué tiempo a estudiar la Biblia con mis hijos en sus primeros años. No se lo dejé a la abuela, no se lo dejé a la tía, no se lo dejé al tío, no se lo dejé al abuelo. Mis hijos son mi responsabilidad. La responsabilidad de la madre y del padre y el deber de educar a sus hijos es una labor insustituible. No se puede delegar sobre ninguna otra persona. Por muy bueno que haya sido su mamá y lo haya criado bien a usted, no lo va a hacer igual con los nietos. Las abuelas son para otra cosa, para mimar a los muchachos, para hacer alcahuetas, para no le pegue, pero los papás son para educar a los hijos. ¿Me entienden lo que estoy queriendo decir? Entonces yo aprendí, hermanos, en esa corta experiencia que yo tenía 21, 22, 23, 24 años de edad. Estaba bien joven. Y entonces yo le dije, Señor, ayúdame. Y entonces, hermanos, dediqué el tiempo necesario todos los días, bien de madrugada y bien de mañana, para educar a mis 2 hijos. De manera que yo no tuve problemas en la adolescencia con mis hijos. Ustedes dicen, que los adolescentes. Yo no sentí problemas en la adolescencia con mis hijos. Que los adolescentes son terribles, mis adolescentes fueron una bendición. Mis adolescentes estaban en la iglesia predicando, enseñando, ayudando, dirigiendo los clubes, formando a otros jóvenes y echando para adelante en el nombre. Y eran mis hijos adolescentes. Mis adolescentes estaban allí creciendo. ¿En qué estuvo la clave? ¿Cómo hice para que mis hijos fueran diferentes y fueran una bendición? ¿En el estudio de qué cosa, hermanos? De las escrituras. Yo tengo 24 años de casado y le doy gracias a Dios porque me ha dado una hermosa esposa. Una gran esposa, una gran mujer. Pero la clave ha sido que nosotros hemos estudiado la Biblia en casa, porque si nosotros hubiésemos descuidado la Biblia y el estudio de la palabra de Dios en nuestra casa, entonces a lo mejor nosotros no estuviéramos juntos desde hace rato, hermano. Pero cuando nosotros hacemos de Dios lo primero, lo más importante y lo mejor, entonces eso nos garantiza que podemos ser las personas más felices del mundo. Entonces, bienaventurado el que ¿qué? El que lee. ¿Usted quiere un hogar bendecido? ¿Usted quiere hijos bendecidos? Hay que estudiar la Biblia con los hijos, hay que estudiar la Biblia con la esposa, hay que estudiar la Biblia de una manera personal e individual y familiar. La clave para que usted tenga un hogar bendecido. Amén. ¿Le gustaría un hogar con bendición? Ahí está la clave. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado dice también los que oyen las palabras de este libro. ¿De cuál libro? De las Escrituras, del libro de Apocalipsis, de toda la Biblia, hermano. Entonces, cuando habla de oír, hermanos, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen, ahí está en plural, tiene que ver, el oír ahí, hermano, tiene que ver con comprender.
con entender, con profundizar, con no conformarse. Usted no puede conformarse con leer el libro como si fuera un periódico. Usted debe tratar de procurar profundizar en la escritura, de leerla, de comprenderla, de analizarla, de decir, Señor, ¿qué me quieres decir tú con este versículo? Que usted se levantó en la mañana, se arrodilló delante del Señor, oró delante del Señor, le pidió perdón, le pidió fuerza, cantó un himno, cantó un coro, agarró su Biblia y leyó un capítulo, un versículo, 3 versículos. Dile, Señor, ¿qué me quieres decir tú en este versículo? ¿Qué me quieres enseñar? Y entonces usted se levantó a leer 3, 4 versículos, 5 versículos, un capítulo de la Biblia. Son miles de capítulos. Lea uno, por lo menos uno. ¿Cuánto tiempo le va a quitar? ¿Cuánto tiempo le va a quitar? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y si puede tener la oportunidad de escribir allí lo que aprendió, escríbalo y va a crecer mucho más. Y le va a decir, cuando usted lee y escribe, dice, wow, Señor, gracias por esta revelación que me diste. Miren, mis queridos amigos, todo lo que yo predico es porque lo he leído antes y lo he escrito. Y Dios me ha dado esa sabiduría para entender, para comprender, para compartir. Porque el que lee y escribe siempre aprende y siempre recibe esa bendición de Dios. Escriba, analice y pregúntele a Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Yo tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Yo no me puedo conformarlo con lo que dice un comentario, con lo que dice solamente una matutina. Yo tengo que profundizar en la palabra y tener un encuentro con Dios a través de las escrituras. Eso me ayuda a mí a tener una vida de bendición y a tener un encuentro de bendición ¿con quién? Con mi Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me doy a entender, familia? Ahí está la bendición, en el crecimiento, en un encuentro con Dios día a día. Entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y luego la última expresión dice, y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Qué significa guardar? Guardar no es que usted va a tomar el libro y lo va a meter en la gaveta. Y dice, no, yo tengo mi Biblia guardada. No. Guardar es aplicar a la vida práctica lo que usted aprende. Una vez estaba en Venezuela, allá en el Tocuyo, donde el pastor Ángel fue pastor, y fuimos a repartir unas cajas de comida a los indigentes, a los pobres, a la gente por ahí, unas cajitas de comida. Y me encontré con un señor bien, bien borrachito, así que ya casi no podía levantarse. Y el señor me dijo, muchas gracias por la cajita de comida que me trajo. Era una cajita pequeña con una hamburguesa, un cambur, una frutica, una cosa sencilla, poquita, y una literatura de la palabra de Dios. El Señor dijo, gracias. Pero después me dijo, yo fui cristiano. Y empezó a predicarme. Y empezó a decirme versículos de la Biblia de memoria, versículos. Yo me quedé sorprendido. Este tipo sabe más de la Biblia que yo, dije yo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero yo no me quedé, me quedó una inquietud. Le dije, ¿y usted cómo sabe tanto de la Biblia y usted anda borracho que parece un loco? Le dije yo. ¿Por qué usted no pone en práctica todo lo que sabía? Y ahí estaba su lucha. Y saben, hermano, no sirve de nada que nosotros sepamos de las Escrituras, que las leamos, que la entendamos, que la comprendamos, que tengamos una gran sabiduría, pero que no la pongamos en práctica. No tiene ningún sentido. Para que la Biblia sea poderosa en la vida suya, usted debe creer lo que dice la Biblia y aplicarla en su vida por la gracia de Dios. Tenemos mucha gente que sabe de Biblia, pero que no la aplica a su vida. Muchos cristianos falsos, que dicen que son cristianos, pero no aplican la palabra de Dios a la vida. Pero hoy, hermano, hemos venido aquí para aplicar, para recibir la bendición del Señor. Para entender que queremos que Dios nos bendiga, porque el tiempo del fin está cerca. Y solamente no serán engañados aquellos que estudien la Biblia de manera personal, individual, y que ayuden a su familia a crecer en las Escrituras. Los que no estudien la Biblia, los que solamente se conformen con escuchar ahí en un Facebook, en un YouTube, y se conformen con leer un libro, cualquier otro libro, pero no profundicen en las Escrituras, téngalo por seguro que serán engañados por el diablo. Porque el diablo está engañando a mucha gente que no estudia bien las Escrituras. Tenemos un montón de religiones, un montón de iglesias, y de eso vamos a hablar esta semana. Porque hay tantas iglesias, porque hay tantas religiones. A la luz de la profecía bíblica. ¿Y cuál es la iglesia que el Señor tiene para estos tiempos? A la luz de la palabra de Dios, ¿cuáles son las características? Entonces, mis queridos amigos, es importante que nosotros aprendamos. Yo tengo una vida de bendición. ¿Cuántos quieren entonces que su vida sea bendecida? ¿De quién depende la bendición? ¿De Dios o de usted?
¿Quién decide ser bendecido? Yo decido si quiero que Dios me bendiga o no me bendiga. ¿Y cómo lo decido yo? Oyendo, leyendo y aplicando a mi vida práctica. ¿Le gustaría a usted hacer eso en su vida? ¿Quiere hacerlo? Yo quisiera en esta noche orar por aquellos que quieren que Dios bendiga sus vidas, que quieren decirle a Dios: yo quiero una bendición especial para mí. Yo quiero que me ayudes en mi matrimonio, que me ayudes en mi hogar. Yo voy a hacer desde hoy en adelante lo que tú me estás diciendo, porque has enviado a este siervo para que me hable tu palabra. Y no podemos hablar de la palabra sin comprenderla primero y saber lo valioso que es para nuestra vida y para nosotros. ¿Hay alguno que quisiera que orara por él en esta noche? ¿Cuántos quieren que oren por él? ¿Se pueden colocar de pie, por favor? Vamos a orar por el esposo suyo que está en indeciso. ¿Usted quiere pasar, por favor? ¿Le gustaría pasar al frente? Queremos orar por usted y por su esposo. Saben, Dios es un Dios que oye, un Dios vivo, un Dios poderoso. Un Dios que quiere bendecir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra salud, nuestros seres queridos. ¿Hay alguien más que quiere pasar? El que quiera pasar no es obligado. El que voluntariamente quiera pasar, pase. Hermana María,